Buenos días y vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de, no sé si estoy compartiendo, creo que sí, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, se trata de lo que es personalidad, pero la segunda parte de personalidad. Entonces, como ya habíamos visto, nada, eh, la personalidad era un constructo teórico que nos hablaba de la forma particular como uno piensa, siente y reacciona, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto algunos enfoques de la personalidad, habíamos visto cómo el, el enfoque conductual nos decía de que la personalidad dependía de la historia de reforzamiento. Habíamos visto también que el enfoque humanista resaltaba lo que era fundamentalmente la capacidad que tiene, la libertad que tiene la persona para poder escoger el camino adecuado y lograr la autorrealización. Habíamos visto que había también un enfoque cognitivo-social que nos hablaba de la importancia de los modelos para la construcción de la personalidad, y hoy vamos a revisar lo que es el enfoque psicodinámico, que está basado indudablemente en lo que es el psicoanálisis. Vamos a revisar este enfoque y luego vamos a revisar también a qué se llama desajuste de la personalidad, que tiene que ver con el estrés y qué relación tiene con lo que se llama trastornos de la personalidad. Entonces, continuamos con los llamados enfoques explicativos, con este enfoque llamado psicodinámico, que su base, su raíz es el psicoanálisis. Entonces, Sigmund Freud, quien está caricaturizado a la izquierda de la pantalla, nos habla de tres niveles de la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de ese tener en claro, el darse cuenta de algo, ¿no? Entonces existen tres niveles de conciencia. La mente, Profesora, perdón, se quedó en la pantalla, bueno, en la diapositiva de personalidad. se quedó en la... Sí, Ay, siempre no sé por qué pasa eso. Ahí pasó, sí, ya está. eso voy a tener que hacer a cada rato, entonces ya. Entonces, fíjense, Freud nos habla de esta metáfora, ¿no? Que es, digamos, bastante difundida. Eh, Existen tres niveles en la conciencia, dice. El nivel consciente, que es todo aquel contenido del cual yo me doy cuenta. Soy consciente de dónde estoy, qué cosas estoy haciendo, con quiénes vivo, con quiénes me relaciono, todo lo que yo me doy cuenta. Existe, dice además, un preconsciente. El preconsciente es aquel nivel donde está todo el contenido al cual puedo acceder, pero que no está ahí, no está ahí no lo tengo presente, no lo tengo sobre el escritorio, pero sé que lo puedo buscar. Sería un equivalente a la memoria. Puedo rebuscarlo, sacarlo cuando lo necesite. Pero existe, dice, un tercer nivel que es más grande que los anteriores, y es el llamado nivel inconsciente. En el nivel inconsciente, el contenido que allí se encuentra no es accesible a la persona. El sujeto no puede entrar en él salvo preparación adecuada, como el psicoanalista, ¿no? Entonces, el especialista tiene una preparación así, dirigida justamente a jalar el contenido del inconsciente. Entonces, importante tener en claro eso, ¿no? Existen esos tres niveles. Ahí no sé si pasó o no pasó. ¿Pasó la diapositiva? Sigue la diapositiva 4. Ya. Entonces, sigue en la diapositiva 4, Dios mío. Ya. Entonces ya sé, lo voy a agarrar acá. Y ahora sí, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ese es un principio importante. El otro principio importante es este. Existen tres instancias
en la estructura psicoanalítica. Entonces, lo que dice el psicoanálisis es, existen 3 lugares. Empecemos por el primero en aparecer, el ello. El ello es aquel lugar donde se encuentra todo el contenido inconsciente. Principalmente cuando recién nacemos, lo traemos, pero principalmente están allí lo que él llama las pulsiones. Pulsiones le llama a los impulsos. Traemos muchos impulsos, deseos. Yo quiero esto, quiero, quiero. Esos son los impulsos. Pero él le llama pulsiones. Luego vamos creciendo y aparecen el contenido dentro de este lugar llamado el ello, aparece todas las experiencias infantiles importantes. Experiencias infantiles, ustedes ya saben, de 0 a 3 años. Entonces todo eso aparece allí y bueno, se va guardando, uno no se acuerda, está en el inconsciente. ¿Quién se acuerda cuando la mamá dejó de darle de lactar y de repente le empezó a dar biberón? ¿Qué cosa sintió? Nadie se acuerda, ¿no? Pero dice que ahí está guardado esos momentos de repente importantes que viviste durante ese periodo, tus recuerdos infantiles. Y además se agrega luego, que vas creciendo, todos aquellos que hayan sido eventos traumáticos, o sea, situaciones difíciles que has vivido, que has atravesado y que después no me acuerdo. Te juro que no me acuerdo, y no me acuerdo, y no me acuerdo. Entonces, todos esos eventos traumáticos, o sea, que son muy difíciles, que si tú los tuvieras presente todo el tiempo te causarían mucha angustia o mucha culpa, se sepultan, entre comillas, lo sepultan en ese lugar llamado ello, se guardan ahí. A los 2 años más o menos, dice el psicoanálisis, aparece el yo. El yo viene a ser la realidad, o sea, viene a ser la razón. Es lo que Piaget llamaría, haciendo un paralelo, el pensamiento. ¿Ya? Entonces, en el yo rige el principio de realidad. Es lo que tú te das cuenta de dónde estás, qué haces, y hace un rato le llamábamos la conciencia. El 90%, 95%, si quieres, del yo es contenido consciente. Pero hay una pequeña partecita que es inconsciente y que la vamos a nombrar después. A los 4 años más o menos, dice, aparece el superyo. El superyo es el lugar donde se encuentran todos los deberías y no deberías que has dicho y que has escuchado y que te han dicho a lo largo de toda tu vida. Deberías sentarte mejor, no deberías estar jugando con el celular, deberías contestarle mejor a tu mamá, deberías, no deberías. Todos esos deberías y no deberías se encuentran en el superyo. Es lo que mucha gente llama la moral, ¿no? Otros lo traducen como la censura. Entonces, tenemos esas 3 instancias, esos 3 lugares, el ello, el yo, el superyo. Cuando ya creciste y tu yo fue evolucionando, el yo funge como el árbitro que tiene que mantener tranquilo al ello y mantener tranquilo al superyo también. O sea, tiene que mantener tranquilos a los dos. Al ello tranquilo para que no esté pidiendo, deseando ser complacido, y al superyo para que no esté censurando. Entonces a veces dice, generalmente lo consigue bien, pero hay ocasiones en las cuales no lo consigue bien, y no lo consigue bien, entonces echa mano de un recurso inconsciente. Ese recurso inconsciente se llaman los mecanismos de defensa, ¿ya? Los mecanismos de defensa vienen a ser justamente esos recursos, esas herramientas que inconscientemente, sin darse cuenta, el sujeto utiliza. ¿Para qué? Para evitarse angustias o para evitarse culpa. Es inconsciente y eso es importante tenerlo claro. Entonces, el mecanismo de defensa por excelencia es la represión. La represión viene de reprimir, significa que
es algo así como la contención de una situación o un recuerdo en el inconsciente. Aquello que sucedió, que fue muy fuerte para ti y de pronto pasó un tiempecito y tú, no me acuerdo, yo estuve allí, claro, que gritaste, te pusiste, te juro que lo borré. Sí, fue algo muy duro, muy dramático, pero tú estuviste allí. No me acuerdo. O sea, ese contenido que podría causarte angustia o podría causarte culpa, por la razón que fuere, uno sin darse cuenta, dice, porque es inconsciente, sin darte cuenta, lo metes al inconsciente y lo guardas, lo reprimes. Otro mecanismo de defensa muy utilizado es la racionalización. Cuando nos referimos a la racionalización, racionalización viene de raciocinio, de razón. Se refiere justamente al hecho de que el sujeto reviste de razones el por qué no conseguiste algo, la justificación, si quieres. El atleta que se preparó 6 meses levantándose a las 4 de la mañana todos los días, entrenando para una competencia. Llega a la competencia y bueno, pues perdió, ni siquiera llegó dentro de los 3 primeros, no, ni siquiera subió al podio, nada. Lo siento, hermano, ¿cómo te pasó eso? No me des el pésame, ¿por qué si lo importante era participar, no ganar? Entonces, ya esa justificación es una racionalización. No es tanto que quiera engañar a los demás, porque eso sería algo consciente. Es fundamentalmente que quiero engañarme a mí misma. ¿Para qué? Para no sufrir la angustia de que yo quería, pero no lo logré. ¿Entienden? Entonces, a eso se llama racionalización. Alguien te lo puede señalar, te lo puede explicar, te puede decir, ya no me digas eso, ¿cómo que estás justificando? ¿Cómo no te va a doler? ¿Cómo no vas a estar triste? Tienes que estar triste, pues si te preparaste, había ilusión. Ya, y uno más o menos por ahí puede darse cuenta, o sea, hacerlo consciente y decir, ¿verdad? ¿No? Estoy justificando porque de verdad que me da rabia, ¿no? O me duele mucho, etcétera. Entonces, racionalización, mecanismo de defensa. Ojo, tiene que ser inconsciente. La proyección, cuando tú proyectas una emoción hacia alguien, no la descargas, la proyectas. De repente te negaron algo, odias a esa persona, ya tu papá no te dejó ir de viaje de promoción, te mueres de cólera, sientes rabia por tu padre, pero no está permitido porque el super yo te diría, un hijo no debería odiar a su padre, debería hacer lo que el padre dice, debería amarlo siempre, etc. Entonces, para no sentirte culpable, tú agarras todo ese odio y se lo pones a alguien. No significa que lo vas a odiar, se lo pones. Pasa piña, pasa a tu hermano, se lo pones a él. Entonces ahora tú buscas en tu hermano esa emoción. ¿Por qué lo miras así a mi papá? Parece que lo odiaras. No deberías odiar a mi papá, a un padre no se le odia, el padre siempre hace lo mejor por su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, en él lo puedo criticar, en mí me causaría culpa, ¿ya? Entonces, a eso se llama proyección. La negación se refiere a negar evidencias. Las evidencias están ahí de que está sucediendo algo, pero yo digo no la acepto. Me dieron un diagnóstico, me dijeron que tenía metástasis, no tenía un cáncer, que ya se había hecho metástasis, y bueno, está bien si yo digo, no, ya, bueno, doctor, voy a buscar otra opinión, y busco otra opinión, y después busco otra opinión, y puedo buscar hasta una tercera opinión, pero ya he preguntado a 20 médicos diferentes y sigo buscando otra opinión y sigo buscando otra opinión y por lo tanto no empiezo un tratamiento. Eso es negación. Ya, ¿qué más pues? Está bien, me dieron un diagnóstico, busqué una segunda opinión, busqué una tercera opinión, pero una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una veinteava, ya es negación, ¿ya? Cuando no quiero aceptar una evidencia.
La vuelta del impulso contra sí se refiere a que yo experimento algo y esa emoción, como no quiero descargarla como debería, porque me censuraría, me llamarían la atención, entonces la descargo contra mí misma. Siento mucha rabia, pero no puedo pegarle a mi madre o a mi padre o a alguien, entonces agarro una cuchilla y me corto el brazo. Eso se llama vuelta del impulso contra sí mismo. Yo me agredo, no agredo a los otros, me agredo yo. O de repente yo qué sé yo, ¿no? Sí, eso del corte es un buen ejemplo, pero podría ser, no sé, me golpeo, dejo de comer u otra cosa parecida. La formación reactiva se refiere al hecho de que el sujeto eh, más bien muestra la emoción contraria a la que experimenta para evitarse culpa. Todo eso es inconsciente. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, siento mucho, el muchacho que el papá no lo dejó ir a la fiesta de promoción, siente mucha cólera por el papá, pero para enmascarar ante sí mismo que siente esa rabia, lo que hace es, se muestra sumamente complaciente con el papá. Va, le pone sus chancletas cuando ingresa, está atento a cualquier cosa que desee, o sea, ya es exagerado el amor que muestra. Eso se llama formación reactiva, muestro lo contrario. El caso de la regresión, que es uno de los más conocidos, se refiere al hecho de que regresa a etapas anteriores en las cuales se sentía mucho más tranquilo, mucho más feliz. El ejemplo típico, el niño ya tiene 6 años, come con sus cubiertos, controla sus esfínteres, eh, duerme en su habitación solo, con la luz apagada, no hay problemas, pero nace el hermanito, hombrecito, para hacerle eh, mayor competencia. Entonces empieza a mojar la cama, eh, se succiona el dedo, no quiere dormir con la luz apagada, no quiere dormir solo. ¿Quién moja la cama porque no controla esfínteres? Un bebé. ¿Quién succiona todo porque no tiene dientes? Un bebé. ¿Quién le tiene miedo a todo porque no conoce nada? Un bebé. Entonces se está comportando como un bebé, pero él no lo está haciendo conscientemente, o sea, simplemente lo está haciendo. Lo está haciendo y con su actuación lo que está diciendo es, mírenme, soy bebé de nuevo, atiéndanme. ¿Un adulto puede ser una regresión? Sí, cuando un adulto exhibe un comportamiento infantil, está haciendo una regresión. No le sale el contrato, tira las cosas del escritorio, golpea la mesa, rompe los papeles, está haciendo una rabieta. Ese es un comportamiento infantil. Si lo hace inconscientemente, o sea, con su puerta cerrada, no se da cuenta de lo que está haciendo, es una regresión. En el desplazamiento, el sujeto sí descarga la emoción, pero la descarga no en la persona que generó la emoción, sino en otra. Por ejemplo, el jefe lo grita, pero no puede decir nada porque es contratado y justo vence su contrato a fin de semana. Se queda calladito. Entonces va a su casa. La esposa le sirve la cena y empieza a renegar. Toda la vida me sirves lo mismo, no has aprendido a cocinar otra cosa, ¿qué te pasa? Que por aquí, que por allá, y grita, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Descargando su ira, pero no con quien la generó, sino con otra persona que aparentemente está justificado. La mujer que hace 2 años no trabaja se queda calladita, se va a la sala y ve al hijo que está viendo tele. ¿Tú qué haces ahí viendo televisión? ¿No? 2 cursos jalados y viendo televisión. Váyase a su cuarto. Descargó su ira, sí, pero no con quien la generó, sino con otra persona. Eso se llama desplazamiento. Y finalmente la sublimación. Cuando hablamos de sublimación, sublimar significa subir de nivel.
Entonces, cuando hablamos de sublimación, el sujeto lo que hace, sin darse cuenta, porque los mecanismos de defensa son inconscientes, es redireccionar lo que redirecciona es su descarga de la emoción. Entonces, a eso se llama sublimación. Un sujeto que puede ser muy agresivo, ¿no? Muy agresivo, y no puede estar pegándole a la esposa, a los hijos, al taxista, y pegándole a todo el mundo, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Se mete en un club de box. Entonces ahí está golpeando, descargando su ira, sin que lo censure, con una actividad que es un poco más aceptable socialmente, ¿no? Entonces se le llama sublimación de estímulo. Estos mecanismos de defensa son algunos de los muchos que señala Freud como herramientas inconscientes que utiliza el yo. Dice Freud que utilizarlos de vez en cuando no está mal, no está mal, es adaptativo, pero quien se rigidiza, quien agarra un mecanismo de defensa y siempre lo usa, por ejemplo, racionalización, y siempre justifica, y siempre justifica, y siempre justifica, y nunca acepta la realidad, ya podemos decir de que tiene un tratamiento patológico de sus emociones, ¿ya? Entonces, eso es lo concerniente al enfoque psicoanalítico. Bueno, aquí les han puesto algunos ejemplos. Dice, ¿qué mecanismos de defensa podrían relacionarse a las siguientes imágenes? Bueno, ha puesto miles y miles de avisos desde hace mucho tiempo. Veo que dice 2018 y 19, 20, 21, 22, 23, 5 años y ella sigue esperando que regrese el gatito, ¿no? Y dejándole su comidita. Claro, es negación. ¿Mm? En el otro caso dice, mami, pasó otra vez. Ya, ahorita estoy cambiando a tu hermanito. Es regresión lo que ha pasado, ¿no? Como que no se dio cuenta. Es importante que tengan en claro eso. Cuando se emplea un mecanismo de defensa es de una forma inconsciente, o sea, no es que el sujeto lo haga porque quiera hacerlo, sino simplemente porque sucedió, no se dio cuenta, es una forma de evitarse censuras o evitarse frustración de emociones. Otro aporte importante de la teoría psicoanalítica es el señalamiento de las etapas del desarrollo psicosexual. No es que sea de repente el aporte más importante, ni que esté tomado en cuenta por todos los psicólogos del mundo, sino es una de las pocas teorías que tiene algo escrito sobre el desarrollo psicosexual. Esto es una propuesta bastante antigua, ¿no? Y se van a dar cuenta por algunos detalles ahí que como que habría que ajustarlos. Bien, Freud lo que dice es de que en diferentes etapas de la vida del individuo encuentras placer. El placer está relacionado con el ello, con la descarga de una pulsión. Encuentra placer en diferentes zonas de su cuerpo y eso marca diferentes etapas del desarrollo psicosexual. Por ejemplo, dice, en la primera fase que se puede identificar es la etapa oral. Desde que el niño nace, ¿cuál es la zona de su cuerpo que le va a dar placer? Obviamente, la boca, porque cuando el niño nace y durante su primer año de vida, lo que va a hacer todo el tiempo es comer, 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 comer principalmente. Entonces, la etapa que le da placer es la boca. Y por eso dice que la primera fase del desarrollo psicosexual es la etapa oral. Al comienzo será con la actividad de la succión, porque al comienzo el niño succiona para alimentarse, y luego con la masticación, el morder. Cuando le empiezan a aparecer los dientecitos, el niño muerde todo, hasta el pezón de su madre. ¿Por qué? Porque es la actividad nueva y le da placer morder, utilizar sus dientes. Una segunda etapa dice que es la etapa anal erótica. Esto se produce porque después del primer año
una de las actividades principales es el control de esfínteres. El control de esfínteres es algo que se va logrando paulatinamente, pero bueno, el primer año consigue mucho placer, experimenta mucho placer cuando evacúa, sea la vejiga o sea sus intestinos. Cuando evacúa siente placer, o sea, cuando se libera de la orina, cuando se libera de las heces. Durante el segundo año, el niño ya aprende a controlar mejor sus esfínteres. Entonces, obtiene placer y todo el mundo le celebra cuando puede retener, cuando puede aguantar y no ensuciar la cama, no ensuciar su ropa. Entonces, esa es la actividad que le brinda placer al niño. Primer año, simplemente liberar, deshacerse de algo. Y en el segundo año, retener, decidir si quieren en qué momento se deshace de eso. Entonces la etapa que le proporciona placer o la zona que le proporciona placer es la zona anal. De 3 a 5 años, la zona que le proporciona placer es sus órganos genitales. ¿Por qué? Porque el niño ya empieza a hacer muchas actividades de manera autónoma, se cambia solo, ayuda a vestirse, quiere jabonarse, ¿no? Entonces descubre que al tocar sus genitales le da entre cosquillas y agrado. Entonces descubre sus genitales y el placer que le provocan. Le llama la etapa fálica erótica. El niño juega con sus genitales cuando se da la ocasión. Luego, a los 6 años, como la teoría es antigua, los niños entraban al colegio. Entonces dice, a partir de los 6 años y toda su pubertad, entra en un periodo de latencia. No hay zona del cuerpo que le provoque placer, porque el niño está entretenido, distraído con conocer amigos, amigas, ir al colegio, aprender cosas. Entonces, ya se vincula más con la realidad y la etapa psicosexual sería el periodo de latencia, algo así como que se queda en stand-by, ¿no? Luego, en la adolescencia, cuando empieza la menstruación, la eyaculación, se entra al periodo genital. Otra vez se vuelven los órganos sexuales la fuente de placer, pero ya con un ejercicio real de la sexualidad, ¿no? Sea masturbación o sea relaciones sexuales en sí mismas. Pero el periodo es el genital. Etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia, periodo genital. Es simplemente una propuesta teórica de Freud y la teoría psicoanalítica. Bien, teóricamente entonces la personalidad debería mostrarnos, debería ayudarnos a poder desarrollarnos, a poder interactuar con la sociedad sin problema alguno, ¿no? Adaptarnos a cada situación y eso le llamaríamos ajustarnos a la realidad y hablaríamos de que la personalidad se ajusta a la realidad. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales no lo logramos. Y no lo logramos porque nuestra personalidad como que no encaja o no nos ayuda. En esas situaciones se produce lo que se conoce como el nombre de desajuste de la personalidad, un estado de tensión, de ansiedad, que es transitorio o que puede ser transitorio como puede no serlo. Este estado de tensión suele llamarse estrés y surge a una situación que desequilibra tu relación. Entonces, que desequilibra tu personalidad. Generalmente se da por situaciones difíciles, situaciones de repente amenazantes, situaciones que muestran o tienen consigo mucha exigencia para el sujeto. Y el sujeto percibe, calcula, cree que no va a poder cubrir la exigencia, ¿ya? Entonces se produce una situación de estrés. La exigencia puede ser externa, ya pues consigue trabajo, hasta cuándo, que no sé qué. O puede ser una exigencia interna,
No, es que yo debería haber logrado esto, yo debería haber hecho esto, yo debería, yo debería, yo debería. Entonces, la exigencia puede ser de afuera o de adentro, pero te genera desequilibrio, te genera tensión. Y a eso se le llama estrés. Pero el estrés no siempre es malo. El estrés puede, como te sobrecarga de energía, el estrés es tensión. Y la tensión es sinónimo de miedo. Entonces, hay un momento en el cual la tensión es de alguna manera saludable, porque esa sobrecarga de energía puede ayudarte a que tú uses una serie de herramientas, una serie de estrategias para salir adelante, para superar la situación difícil. En ese caso, hablamos de que la situación generadora de la tensión es una situación de eustrés. El eustrés vendría a ser entonces el momento, el estrés bueno, el estrés que te sobrecarga de energía, sí, te altera emocionalmente, físicamente, tu corazoncito late más rápido, sí, pero como tus mecanismos de afrontamiento son buenos, utilizas esas herramientas para salir adelante y superar la situación. Te vuelves más creativa, de repente tienes un poco más de energía y sales adelante. La situación fue una situación de estrés. Otros dicen un estrés bueno. Pero cuando esa situación estresora es demasiado larga o demasiado intensa, en otras palabras, dura mucho o es muy fuerte, te puede producir daño en tu salud física, mental o social. Al comienzo experimentarás un poco de fatiga, como que te cansas, ¿no? Luego ya viene el cansancio mismo y después puede desencadenar en un colapso o en un daño. Ahí hablamos de una situación distresora, o sea, la situación ya pasó de ser un estrés bueno a ser un estrés perjudicial. Se le llama un distrés. Quiere decir que comúnmente cuando se habla de estrés, se está hablando pues de un distrés, pero es lo que comúnmente se hace, ¿no? Bueno, aquí está el nivel normal de resistencia eh, y ya, al comienzo hay una alarma, después la resistencia y finalmente el sujeto se agota, ¿no? Se agota y ya vienen todos los problemas de salud, pues, ¿no? Eh, ¿Qué cosa puede causar un estrés? Hay tres causas o factores que pueden ser factores estresantes o estresores. El estrés biofísico se produce cuando lo que se ve amenazado es el normal funcionamiento de tu organismo. Todos estamos acostumbrados a que nuestro organismo funcione a una temperatura determinada, con un nivel de ruido determinado, con de repente un clima determinado. Si eso te lo cambian bruscamente por buen tiempo, de pronto tú has vivido toda la vida en Cerro de Pasco, te mandan a estudiar a Cuba, 40 grados centígrados como promedio. El cambio es demasiado brusco, tu organismo no está acostumbrado a trabajar allí, no funciona bien y eso te causa tensión, miedo, estrés. Entonces, cuando hablamos de estrés biofísico, nos estamos refiriendo a cambios repentinos, abruptos en el clima, en el nivel del ruido, en la temperatura, en la altura, pero también nos podemos estar refiriendo a de repente factores como un accidente que has tenido, una quemadura, no estás acostumbrada a trabajar con una dolencia determinada. Entonces, todos esos son estrés de tipo biofísico. Otro causal de una situación de estrés es aquello que atenta, alarma, pone en peligro, en riesgo lo que es tu tranquilidad emocional. En ese caso hablamos de un estrés psicológico. Los estrés psicológicos o las causales de estrés de tipo psicológico es aquello que pone en riesgo tu tranquilidad emocional. Todo aquello que pueda alterar o que tú percibes que altera tu tranquilidad emocional
es un estresor de tipo psicológico. Por ejemplo, un divorcio, una separación, una pérdida, falleció alguien que querías o se fue de viaje permanentemente, tu confidente, tu amigo, tu pata, tu yunta, entonces te va a producir cierta desestabilidad emocional. Eso es un estrés de tipo psicológico. Y para la gente que trabaja y que tiene responsabilidades económicas con otros, existen también los estrés laborales. Los estrés laborales se refieren a aquello que pone en peligro tu estabilidad laboral, tu estabilidad laboral. Te aumentan de trabajo, entonces tú dices, caramba, si no cumplo, de repente esta es una treta para sacarme, mi casa está hipotecada, mi hijo acaba de entrar a la universidad, tengo 3 niños en el colegio, ¿qué voy a hacer? Te estresas. ¿Cuál fue la causal? Un estresor de tipo laboral. Cuando te reducen el espacio de trabajo, de repente tenías una oficina grande y ahora ya te la van achicando cada vez más. O hay rumores, todo el mundo habla dentro de la oficina, entre ellos, nadie te habla a ti, te aíslan, estrés laboral, te mudan la oficina, la azotea, estrés laboral. Cualquier cosa que ponga en riesgo tu estabilidad, tu tranquilidad laboral. ¿Ya? Entonces, 3 causas diferentes del estrés. ¿Cuáles son las reacciones que una persona puede tener ante una situación de estrés? Bueno, las reacciones pueden ser en estos 4 niveles. Reacciones a nivel cognitivo, cuando lo que se altera, lo que se va a ver alterado, son los procesos cognitivos. Ay, ya no me acuerdo de nada, me olvido de todo, no puedo concentrarme, son fallas en la atención. No puedo razonar bien, me confundo, son reacciones cognitivas o empiezan a aparecer pensamientos medios disparatados o medios inquisidores, ¿no? No, nunca lo voy a hacer bien, todo lo hago mal, siempre me equivoco. Esas son reacciones cognitivas a una situación de estrés. Ya todo lo que tiene que ver con atención, percepción, memoria, pensamientos, y toma de decisiones. No me puedo decidir, hago esto, no hago lo otro, no, mejor esto de nuevo. Son reacciones cognitivas. Las reacciones también pueden ser emocionales, cuando las emociones se ven alteradas. Lloro de todo, o me enfurezco, estoy irascible, grito a todo el mundo, me molesto a cada rato. Son alteraciones a nivel emocional, reacciones a la tensión en el rubro emocional. También pueden ser reacciones conductuales, cuando empiezo a hacer cosas, acciones que antes no hacía. Ahora como todo el día, antes no comía más que a mis horas, o ahora ya no tengo apetito, no quiero comer, no quiere comer, o come y lo devuelve. Anorexia, bulimia, vigorexia son reacciones conductuales. La falta de actividad también. Está tirado en su cama, ni se levanta, no hace nada, parece un mueble. Reacciones conductuales, tics, mentiras, empezó a fumar, empezó a tomar licor, antes solamente tomaba en las fiestas, ¿no? Entonces, son reacciones conductuales. Y obviamente también hay reacciones a nivel físico. ¿Por qué? Porque la tensión, entre paréntesis, si quieren, miedo, provocar también alteraciones a nivel físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ay, me duele la espalda, me duele el corazón, claro, si tu corazón está latiendo rápido todo el día, obviamente sientes opresión en el pecho, o me duele los hombros, el cuello, calambres, todas esas son reacciones a nivel físico. Entonces, cuando una persona padece una situación de estrés, puede tener reacciones en cualquiera de estas 4 áreas. Pueden ser en 2 de estas áreas, pueden ser en 3, pueden ser en todas, puede ser en una. Igual son reacciones tensionales. ¿Qué se hace ahora en una situación de estrés? En una situación de estrés, en una situación de estrés, de distrés, el sujeto lo que necesita
es pedir ayuda, es buscar ayuda. Eso es lo que necesita. Hay personas, y probablemente ustedes han escuchado muchas veces, yo también he escuchado, que dicen, no, 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 ya, yo solita voy a superar esto. Y eso no es real. ¿Saben por qué? Porque aquí, en esta situación, el sujeto ya utilizó sus mecanismos de afrontamiento y como no pudo superarlo, pasó al siguiente nivel. Aquí es donde se entran en acción, en este momento, entran en acción los mecanismos de afrontamiento. Si tus mecanismos de afrontamiento no son adecuados o no son lo suficientes, avanza el estrés hasta el distrés. Todas las reacciones que les mencioné están acá en el distrés. Entonces, si un sujeto, acá está el desajuste de la personalidad, si un sujeto ya padece un distrés, que normalmente le llaman estrés solamente, entonces ya necesita buscar ayuda. Lo ideal es que busque la ayuda de un profesional especializado, un psicólogo, una psicóloga. No puede, ya bueno, un consejero, un médico, un sacerdote, alguien de confianza, un amigo, una amiga. En algunos casos puede ser útil, en algunos casos. Pero si es algo muy grave, algo muy intenso, de repente no es suficiente. En algunos casos sí puede ser de ayuda, sí puede ayudar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ordenamos ideas para contárselas a alguien, tenemos pues que lo verbalizamos ya ordenado. O sea, armamos nuestro discurso para contarle a alguien. Y eso, el solo escuchar ese relato, algunas veces, en algunas ocasiones, en algunas situaciones, puede ser suficiente para que el sujeto pueda tener o adoptar un punto de vista diferente. Ahora que lo escucho, puedo adoptar un punto de vista suficiente. Y por eso conocerán gente que lo único que necesita es, bueno, que lo escuchen nada más. Pero en realidad, más que lo escuchen, es escucharse decirlo, para poder ordenar mejor mis ideas, contárselo a alguien. En otras ocasiones, la persona alterna, o sea, la que te escucha, te brinda opiniones, de las cuales no necesariamente tienes que seguirlo al pie de la letra, pero puedes sacar algunas ideas, puedes sacar algunas cositas que son importantes para ti, ¿no? Pero hay ocasiones aquí cuando ya se produjo un desajuste de la personalidad, no, ya no. O sea, ahí necesitas una ayuda de todas maneras, ¿no? Necesitas ayuda. Y bueno, hay que buscarla, pues, ¿no? No hay otra. Una habilidad importante que debe mencionarse es el desarrollo de la resiliencia. La resiliencia es una capacidad, una habilidad que tú la puedes aprender. Es la capacidad de superar una situación adversa con rango de excelencia. O sea, no solamente hablamos de resiliencia en las personas que son exitosas. Las personas que son exitosas, sí, pues son personas exitosas, pero no necesariamente son resilientes. Hablamos de personas resilientes cuando han tenido que pasar una adversidad, de repente perdieron su casa, estuvieron viviendo, qué sé yo, en un albergue o en una carpa hasta que pudieron conseguir recuperar. Ahora que hay esta amenaza, por ejemplo, de las inundaciones o después de una catástrofe, pero superó esa catástrofe, no solo la superó con 11, la superó con 20. ¿Ya? La superó de manera exitosa. Entonces decimos que es una persona resiliente. Indudablemente, la gente que ha padecido, no la que nació necesariamente con una discapacidad, sino la que tuvo una discapacidad o se produjo un accidente o una pérdida en el transcurso de su vida y superó eso y destacó en algo, allí hablamos de una persona resiliente. Ya se recupera de la adversidad
y sale fortalecida de ella. Entonces decimos que es un sujeto resiliente. Diferente, en todo caso, es hablar de una persona que padece un trastorno de personalidad. Cuando hablamos de un sujeto con trastorno de personalidad, hablamos de un patrón desadaptativo, de un patrón inadecuado de conductas, un patrón inadecuado de conductas, ¿ya? Un patrón quiere decir que no es algo que pasó en esta semana, que no es algo que de pronto mostró el sujeto, sino que es un hábito de esta persona actuar de esa manera desadaptativa. Un hábito quiere decir hace año y medio, hace 2 años que actúa así. En un trastorno de personalidad, el sujeto está habituado a reaccionar, a comportarse, a relacionarse de una manera inadecuada. El DSM-5, que es la clasificación internacional de enfermedades, es el libro donde están todas las enfermedades físicas y psicológicas. Tal vez ustedes hayan notado que cuando van al médico, el médico pone el diagnóstico y entre paréntesis un numerito. Faringitis crónica 145.2, etc. Ese numerito hace referencia a estos manuales, o sea, a este DSM-5 o CIE-10, cualquiera de los libros de clasificación de enfermedades. ¿Para qué? Para que en cualquier parte del mundo, con ese numerito, van a ese libro y se saben a qué enfermedad se está refiriendo. Entonces, en ese libro dice cuáles son los síntomas mínimos que debe tener este sujeto para yo poder diagnosticarle esta enfermedad. Entonces, el DSM-5 dice que para poder hablar de un trastorno de personalidad, el sujeto tiene que tener alteraciones, tiene que tener distorsiones, ¿no? Por lo menos en 2 de estas 4 áreas, no en una, por lo menos en 2. ¿En qué áreas? En el área cognitiva. Ya sabemos lo que son los procesos cognitivos. Entonces tiene alteraciones en la percepción. Cree que todo el mundo quiere hacerle daño. Tiene alteraciones en la percepción de los demás. Todos son malos. Tiene alteraciones en la percepción del mundo. El mundo es peligroso, ¿no? Y me la creo, son creencias que yo tengo. Ya, entonces este sujeto puede tener alteraciones cognitivas o puede tener alteraciones en las relaciones interpersonales. Se pelea con todo el mundo o le teme a todo el mundo, ¿no? Se muestra muy sumiso siempre. Alterada su relación interpersonal. Puede tener alteraciones también en el control de impulsos. Hablamos de alteraciones en el control de impulsos cuando el sujeto no es capaz de frenar sus impulsos, no es capaz de frenar su deseo de conseguir algo, ¿no? Y puede tener también alteraciones a nivel afectivo, ¿no? Por ejemplo, alteraciones al momento de dar o brindar sus emociones. Por ejemplo, es una persona que no, que tiene necesariamente que mostrar sus afectos con todo el mundo y se cuelga del cuello de todo el mundo y se vuelve dependiente de las otras personas. Entonces ahí estamos hablando de una alteración de tipo afectivo en un sujeto, ¿no? Entonces, 2 de estas áreas tienen que estar alteradas. Si no están alteradas 2 áreas, no podemos hablar de un trastorno de personalidad que padece alguien. Los trastornos de personalidad, bueno, son muchos. Los trastornos de personalidad siempre van a producir sufrimiento en el sujeto. Quiere decir, el sujeto que padece un trastorno de personalidad no es un sujeto que viva feliz, no está contento, está sufriendo. Si yo creo que todo el mundo quiere hacerme daño, obviamente estoy sufriendo. Si yo creo que soy superior a los demás y que el resto me debe un trato diferente, especial, y no me lo da, obviamente estoy sufriendo también. El comportamiento del sujeto se aparta del contexto sociocultural, o sea, se aparta de lo esperado,
no es lo que tú esperas para una persona de esa edad o de esa condición o de ese nivel educativo, etcétera, ¿no? Su patrón de comportamiento es inflexible y duradero. Quiere decir, no lo vas a convencer de comportarse de una manera diferente, porque ya dijimos que siendo un patrón de comportamiento es un hábito que tiene, o sea, es una forma habitual de comportarse. Así se porta esa persona, siempre y rígidamente lo va a seguir haciendo. Y genera un deterioro funcional en el sujeto que lo padece. Quiere decir, sus relaciones interpersonales se van deteriorando, sus relaciones laborales también se van deteriorando, porque está tan preocupado por sus síntomas, tan preocupado que ya deja de, en segundo, en tercer plano, lo que son sus actividades laborales, se va despreocupando y casi siempre lo terminan sacando del trabajo, ¿no? Sus relaciones interpersonales también, porque como estoy preocupado por mi síntoma, de repente si creo que todo el mundo me quiere hacer daño, yo solito me voy apartando, me voy aislando. Pero si yo de repente me creo superior a los demás, ya no soy yo la que me voy a apartar, sino el resto el que me va a ir marginando. Pero bueno, relacionalmente eso se va a ir deteriorando, se va a ir cada vez de repente destruyendo más, ¿no? Entonces, esas son algunas otras condiciones a tener en cuenta cuando hablamos de un trastorno de personalidad. Insistiré, no es ligero, no es fácil. Tiene que tener 2 de las 4 áreas que mencionamos deterioradas, 2 de las 4 áreas deterioradas, dañadas, alteradas. Y además, estos indicadores que acabo de mencionar, ¿no? ¿Cuáles serían los rasgos? ¿Qué se hace en un caso de trastorno de personalidad? En el caso de un trastorno de personalidad, ya el sujeto necesita una ayuda más integral. O sea, ya no es un psicólogo que lo va a ayudar a salir adelante, sino es un pool de profesionales. Ya es una, llamémosle, un trabajo interdisciplinario. Necesita un psiquiatra que lo recete y le baje el síntoma, necesita la intervención de un psicólogo que trabaje cuando ya esté medicado, un psicólogo ocupacional que sepa qué actividades programarles para que pueda mantenerse activo, ¿no? Para que pueda mantenerse productivo, un nutricionista que le diga qué sí come, qué no come. Entonces, un trastorno de personalidad es un caso más difícil de atender. ¿Cuáles serían entonces los rasgos de una personalidad madura? Bueno, Carl Rogers hace este resumen, ¿no? Carl Rogers, el psicólogo humanista del que hablamos la semana pasada. Una persona que ha desarrollado, un sujeto que ha desarrollado una personalidad madura, toma decisiones con libertad. Con libertad quiere decir de que no toma decisiones para complacer a alguien, no toma decisiones porque me lo ordenaron, ¿no? Sino con libertad, porque estoy convencida de que son las mejores decisiones. Son creativas, o sea, confían en su creatividad para dar propuestas y llevan una vida constructiva, donde siempre está avanzando, siempre está mejorando, siempre está proponiendo algo nuevo. Confían en su organismo, en su posibilidad, son capaces de enfrentar problemas y en ese sentido han desarrollado los mecanismos de afrontamiento adecuados como para poder enfrentar las situaciones difíciles, las adversidades que nos da la vida. Se permiten ser espontáneos porque se aceptan a sí mismos tal como son y confían en que su espontaneidad no va a dañar a nadie y se adaptan a las condiciones cambiantes del mundo. Uno tiene ciertas ideas, adopta, adquiere cierta forma de hacer las cosas, pero si alguien tiene una idea diferente, si alguien tiene una forma diferente de conseguir lo mismo, puede ser de que yo extraiga algo de allí y lo utilice
para mi propuesta, ¿no? Entonces yo me voy adaptando a las condiciones. Estoy acostumbrada a ir siempre a trabajar por esta ruta, pero ahora está bloqueada. Bueno, pues me adapto a la situación y me voy por otro rumbo, ¿no? Por otro camino, pero siempre teniendo claro cuáles son las metas a las que quiero llegar. Bien, chicos, el tiempo no nos va a dar para poder desarrollar los ítems. Dígame. Profesora, tengo una duda acerca del yo, superello y ello. ¿Están dentro del inconsciente o es cada uno? No. Ahí de repente que no he estado muy claro. Acá. El ello es totalmente inconsciente. El yo es 75% consciente, es tu realidad. O sea, el yo es el razonamiento, el pensamiento. Y 25% inconsciente. Ese 25% son los mecanismos de defensa. O sea, son herramientas que utiliza el yo para mantener el equilibrio, para tranquilizar al ello o al super yo. El super yo tiene, digamos que también un 60-40, 60% consciente, tú eres consciente de tus reglas, de lo que deberías y no deberías hacer, pero hay algunas reglas que son inconscientes, ¿ya? Entonces, el único que está totalmente sumergido en uno solo de los niveles es el ello, al cual el psicoanalista experto accedería a través de ciertas herramientas o métodos como las asociaciones libres, por ejemplo, ¿no? No sé si te ayudé. Sí, gracias. Ya. Bien, esta es la clave de respuestas para que puedan revisar, ya saben cuál es la secuencia, ¿no? Primero leo bien mi boletín, hago mi resumen o mi organizador gráfico, ya tengo mi organizador gráfico, entonces agarro mi práctica y resuelvo como si fuera un examen, sin mirar nada. Ya resolví mi práctica, recién agarro la clave de respuestas y corrijo para saber qué puntos ya los tengo listos, claros, y qué puntos todavía tengo que volverlos a revisar para poder ordenarlos a mi orden, a mi estilo, ¿no? Bien, chicos, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención y felicitaciones, de verdad que nunca me voy a cansar de felicitarlos. Yo pienso particularmente que es la actitud adecuada para poder lograr una meta. Yo debo perseverar hasta el último y tratar de aprovechar todas las oportunidades que estén a mi alcance para salir adelante, para poder conseguir lo que yo deseo. Si ese es mi propósito, entonces yo tengo que luchar por él. Si no, estoy haciendo las cosas a media. Felicitaciones por ello y ya nos veremos en cualquier otra oportunidad. Bien, que les vaya súper, súper, súper bien. Nos vemos, chao, suerte, Gracias por hasta todo, luego. profesora. Que les vaya muy bien. Bye, bye.